Shalom. Quiero con la ayuda suya que estudiemos y leamos un poco sobre el libro de Revelaciones, mal llamado Apocalipsis, que lo estudiemos un poco y tratemos de entender con la ayuda del Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Yahweh nos guíe para entender un poco de su palabra. El libro de Revelaciones, en el primer pasaje de este libro, capítulo 1, nos damos cuenta que es el mismo Yahshua quien ordena escribir este libro a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu de Yahweh. Lo escribe Juan estando en la isla de Patmos. Yahweh habló no solo a Juan de los acontecimientos futuros para el final de los tiempos, sino que también describe a varios de sus profetas en el antiguo pacto, como por ejemplo lo hizo a Isaías, a Joel, a Ezequiel y sobre todo a Daniel. En el libro de Isaías, en el capítulo 24, 26 y 27, habla muy tremendo sobre este libro de los últimos tiempos, sobre el libro de Revelaciones. En el libro de Joel, en el capítulo 2, en Ezequiel, en el capítulo 1, capítulo 40 y capítulo 48, también habla sobre el final de los tiempos. Y sobre todo Daniel. Daniel es un libro muy profético. Estos hombres describen con símbolos, con imágenes, con visiones, todos los acontecimientos futuros. Entonces uno comprueba que definitivamente que sin la ayuda de la presencia del Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh, por mucho que uno lea, no va a entender nada. Por eso es que todos los días no podemos cansarnos de darle infinitos agradecimientos a nuestro Padre Eterno por permitirnos entender un poquito cada día de sus misterios, de su Torá. Entonces podemos entender lo que el universo ha estado pasando, está pasando y pasará con la creación y con nosotros sus hijos. En el libro de Revelaciones 1.1 dice textualmente: la revelación de Yahshua HaMashiach que Dios, que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró en evidencia, enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y cuál es el ángel? Pues Yahshua HaMashiach es el ángel de Yahweh. Él es el que el Eterno ha enviado y Él nos ha dejado su Ruach HaKodesh para que nos lleve a toda su verdad, a toda su emet. Y es el verso 3 el que nos invita, nos exhorta para que declaremos su palabra con emuná. Porque como escrito está, sin emuná es imposible agradarle a Él. Porque si yo digo creer en Yahweh, pues por supuesto tengo que confiar en Él. Y si verdaderamente creo y confío en Él, entonces debo obedecer su palabra. Eso es emuná. Porque no podemos decir que creemos, decir como decíamos antes, sí, yo creo en Dios, pero dudo de su grandeza y de las bondades y de los milagros que puede hacer a mi vida, a mi entorno familiar. Digo, ¿será que sí? ¿Será que si yo le pido al Señor me concede esto o aquello? Entonces ahí me está faltando emuná. De pronto creo en Él, pero de ahí no paso. Entonces, o de pronto llego a creerle y a confiar, pero ¿qué hago si no obedezco? Y los mandamientos que Él dejó escritos en su palabra es para obedecerlos. ¿Qué son mandamientos? ¿Qué son esa instrucción? La obediencia que el Padre quiere de nosotros, así como un papá quiere que su hijo obedezca, Él como Padre quiere que nosotros, sus hijos, le obedezcamos. Leámoslo y verá en el libro de Revelaciones, Apocalipsis 1.3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Para Juan, seguramente convencido que pronto sucedían todas estas cosas, pero es ahora,
Sí, eso es verdad. O sea, Juan creía que esas cosas iban a suceder muy pronto, pero es ahora que vemos cómo fue tan claro el Mashiach cuando le responde a sus discípulos, a sus estudiantes, el interrogante de que cuándo serían las señales del fin, cuándo serían las señales de su regreso, que Yahshua les dice y les advierte que no les toca a ellos conocer esos tiempos del fin. Pues por supuesto han pasado más de 2000 años, pero ya ese tiempo está por cumplirse y sus señales se están cumpliendo. Uno ve todo lo que está pasando y uno se da cuenta que las señales están prácticamente dadas, son evidentes, se están cumpliendo todas, lo estamos viendo. Y entonces yo creo que nos correspondió a nosotros quizás verlo venir en su majestad de gloria y poder. Yo creo que nos toca a nosotros, a no ser que Yahweh disponga otra cosa, pero por lo que estamos viendo, nos va a tocar esa época. Es una época dura, fuerte, donde nuestra emuná, nuestra fuerza, nuestra fortaleza en Él tiene que estar muy firme, porque ahora es donde nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están verdaderamente con Yahshua y quiénes son los que están del otro lado. Ahí es donde vamos a darnos cuenta. Yahshua nos dice a través de Juan que hay 7 estilos de Kehilá, 7 formas de congregaciones, 7 maneras de comprender su palabra, y Yahweh le habla a cada una con seguridad. Usted y yo pertenecemos a una de esas. Vamos a ir entendiendo un poco. En algunas de ellas vamos a pertenecer nosotros, en algunas de ellas, porque no somos como un cable suelto o algo suelto que está por ahí. No, nosotros hacemos parte del cuerpo del Mashiach, del cuerpo de Yahshua. El mismo Yahweh le dijo a Moisés en Éxodo 3:14: dile a mi pueblo Israel, el yo soy me ha enviado. Yo soy el que soy. O sea que Yahshua es el eterno. Yahshua es el que era, el que es y el que ha de venir. El gran yo soy. Definitivamente Yahweh da a cada uno de nosotros según la medida que nosotros nos dispongamos para conocer y entender su propósito. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Hacedor. Entremos y estudiemos la Torá. Entremos y estudiémosla, porque entre más estudiemos la Torá, más nos da a conocer de ella. Entre más tengamos hambre y sed, más hambre y sed vamos a tener. Entre más hambre tengamos, más hambre nos dará. Hago un paréntesis y les quiero compartir algo. Esto me recuerda mucho a un pasaje que dice que Yahweh el que tiene más le dará. Y es precisamente esta parte la que ha sido mal interpretada en muchas iglesias de la prosperidad, que lo toman por el lado de la riqueza, del dinero, de lo material. Sencillamente porque eso parece, pero ellos lo ven así, porque precisamente no profundizan, no escudriñan, entonces ignoran, porque no rompen esa nuez que está encriptada, no ven la profundidad de su palabra, o no la quieren ver. En alguna ocasión yo conversaba con una persona una persona muy próspera y muy pues una persona de alta sociedad, que me decía eso, pero es que en la palabra escrito está que el Señor al que más tiene más le da. Entonces uno se da cuenta que, o sea, dándome a querer a entender a mí que cuando una persona vive en la pobreza material, físicamente, de pronto está mal o con alguna enfermedad, es porque es castigo de Dios. Me decía ella, eso es castigo de Dios, eso es porque algo malo hizo, y si no prospera es porque Dios no la quiere bendecir. Está tan equivocada, porque ella me recalcaba ese pasaje. Ella me decía, pero es que mire, aquí dice que Dios al que más tiene más le da. Pero como es una persona que simplemente le decía amén a todo lo que oía, pero nunca cogía la Biblia para leerla, nunca. Ella simplemente se limitaba a escuchar el mensaje del pastor en su iglesia cristiana y ya, chao.
A los 8 días volvía a abrir la Biblia y listo, con eso se quedaba contenta. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que eso le pasa a la gente, o nos pasaba a nosotros también, sencillamente por ignorancia, por lo que no escudriñamos, porque simplemente nos limitamos a lo que el líder religioso diga y ya. Y le creemos firmemente lo que él dice, y lo que él dice es palabra de Yahweh y listo. Y así no es. Tenemos que escudriñar y darnos cuenta de que esto es espiritual. Esto es espiritual, esto no es simplemente para tomarlo literal y que es para mí porque yo tengo dinero y entre más tengo mejor me va. No, así no es. Eso es espiritual. Bueno, entonces sigamos con el libro de Revelaciones 1:4. Sigamos con el pasaje 4 de Apocalipsis. Porque dice Yahweh a las congregaciones. Apocalipsis 1, 4 y 5. Dice textualmente: Juan a las 7 congregaciones que están en Asia. Bondad y shalom de parte del que es, del que era y del que va de venir. Entonces yo me pregunto, ¿a quién se refiere? Del que era y del que va a venir. Ya sabemos y entendemos que Yahshua HaMashiach. Continúa diciendo: de los 7 ruach que están delante de su trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre. Entonces nos damos cuenta que Yahshua es el principio y es el fin. Aleluya por eso. Aquí nos lo aclara él. Y en Apocalipsis 4:5 dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Yahweh. Entonces yo me puedo preguntar, ¿cómo así? ¿Cómo así que los 7 espíritus de Yahweh? Nosotros podemos visualizar la menorá. Es esa lamparita, es esa lámpara que vemos ahí en muchas partes de las ceremonias judías, que son unas lámparas que tienen 7 puntas hacia arriba, 7 tubos hacia arriba. Esas 7 lamparitas hacia arriba representan, aquí dice que representan los 7 espíritus de Yahweh. Esas 7 lamparitas tienen que permanecer con aceite, hablando espiritualmente, tienen que permanecer con aceite, tienen que permanecer encendidas. Son los 7 espíritus de Yahweh. Ya lo vamos a ir entendiendo. Fuego, dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Yahweh. Tenían que estar prendidas permanentemente, ardían permanentemente. Entonces vámonos a Isaías 11, 1 y 2 para que el Espíritu de Yahweh nos vaya aclarando esto a través de su palabra. Dice Isaías 11, 1 y 2: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y yo me pregunto, ¿quién es ese vástago que sale de sus raíces? ¿Qué es eso del vástago que sale de sus raíces? Yahshua HaMashiach lo describe muy claro en el libro de Revelaciones 22:16. Dice: yo, Yahshua, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces ya sabemos que es el Mashiach, la raíz del vástago. Y ahora vemos muy claro lo que Yahweh nos describe en su palabra, que nosotros leíamos y no entendíamos. Isaías 11, 1 y 2 entonces nos va aclarando cuáles son los 7 espíritus de Yahweh. El verso 22 dice: reposará sobre él los 7 espíritus de Yahweh. Vamos a entender aquí cuáles son los 7 espíritus de Yahweh. Dice Isaías 1 y 2: reposarán sobre él el espíritu de Yahweh, número 1, el espíritu de sabiduría, número 2, el espíritu de inteligencia, número 3,
el espíritu de consejo, número 4, el espíritu de poder, número 5, el espíritu de conocimiento, número 6, y el espíritu de temor de Yahweh, número 7. Entonces ya entendemos que esa representación de esa menorá son los 7 espíritus de Yahweh. Esto nos lo dice aquí espiritualmente de una manera preciosa y hermosa, pero no para que tengamos una menorá como fetichismo, como un amuleto en la casa y tengamos ahí, digamos que son los 7 espíritus de Yahweh. No, esto es espiritual, volvamos a decirlo, no nos cansaremos de decirlo, es espiritual. El espíritu de Yahweh, pues si a Yahweh le place darnos su espíritu completo, integral, es maravilloso, porque vamos a hacer unas vasijas totalmente dispuestas, limpias para su servicio. A algunos Yahweh les da el espíritu de sabiduría. Uno ve esas personas que prácticamente abren su boca y Yahweh las llena. Les da una sabiduría innata, impresionante, que uno se aterra porque son personas que no han tenido necesidad de estudiar ni carreras especiales para hacerlo, ni muchos estudios universitarios, ni 9 años metidos entre un seminario, nada de eso, para que abran su boca y Yahweh la llene, le da una sabiduría impresionante sobre su palabra. Entonces es porque esa persona tiene el espíritu de sabiduría. O el espíritu de inteligencia, personas que son tan inteligentes que se desempeñan en una, en otra y en otra rama del saber, del conocimiento, de las cosas, como todo en lo que hacen, emprenden, son los primeros y hacen lo mejor. Son muy inteligentes y la gente tiene por decir, o uno ha tenido siempre la costumbre de decir, es que está inteligente que le heredó al papá, que le heredó a la mamá, que le heredó al tío, que le heredó al hermano o algo. Y resulta que esa inteligencia viene de parte de Yahweh, aquí lo vemos. O el espíritu de consejo. Hay personas que tienen una facilidad impresionante para dar un consejo, para ayudarle a las personas cuando están deprimidas, en ansiedad, en angustia, a tener una palabra de consejo, y son tan precisos y tan acertados en lo que dicen, y uno dice, bueno, esta persona no ha estudiado psicología ni mucho menos ni otras áreas de este conocimiento, y tiene una facilidad impresionante de dar un consejo. ¿Por qué? Porque es el espíritu de consejo de parte de Yahweh. El espíritu de poder, que es el espíritu número 5, el espíritu de poder, que es el espíritu que Yahweh nos da para nosotros tener ese poder y esa autoridad de sanar un enfermo, de echar fuera demonios, tener el poder de decirle al problema que se tiene que ir y se va. Ese es el espíritu de poder de Yahweh, impresionante y lindo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Yahweh. Estas personas, hombres o mujeres que son servidores innatos, servidores dispuestos totalmente, sin condición de nada, al servicio de la Kehilá, al servicio de Yahweh, los que están en la puerta, los que sirven, los que están pendientes de abrir y cerrar la puerta de la Kehilá, de la congregación, los que están al servicio de lo que se necesita, de lo que se le ofrece a la congregación. Eso es el servicio, ese es el espíritu de temor de Yahweh, porque temor es sujeción, es amor a Yahweh, y estas personas tienen ese espíritu de temor a Yahweh. Es admirable, es hermoso. Entonces no se nos haga raro que Yahweh nos dé a usted y a mí el mover en alguno de estos 7 espíritus, con seguridad alguno de estos atributos. Si nos disponemos, Él nos lo da. La palabra es clara cuando dice que Yahweh unge con su ruaj a Yahshua. Así lo hace también con nosotros. Y es por eso que en su nombre nos da poder para sanar enfermos, para dar libertad al cautivo, para echar fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro de Hechos 10:38 lo confirma. Dice textualmente, como como Dios, ungió con el Ruaj HaKodesh a Yahshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces el diablo sí oprime al débil espiritual. Esto de leer, de escudriñar las escrituras es bella tarea, pero no tiene
ninguna importancia si no lo hacemos con el Espíritu de Yahweh, porque no la entendemos, porque no sabemos y nos enredamos y nos confundimos cuando leemos este libro sin el Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Pues decimos, no, ese libro no se entiende, ese libro es enredado, eso dice unas cosas como incoherentes, y no es así. Es una bella tarea que no termina, porque Yahweh, cada vez que leemos y estudiamos algo más, aprendemos. El Ruach HaKodesh es omnipresente, el Espíritu de Yahweh es omnipresente, está en todas partes y no podemos ocultarnos de él, como lo dice muy claro el Salmo 139, del 7 al 12. Dice, ¿a dónde iré de tu Ruach? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajo al Seol y hiciere al Seol como el estrado de mis pies, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Yahweh nos permite a conocer cuidadosamente más sus secretos y sus misterios. Por eso cuando una persona sin el Espíritu de Yahweh no puede entender esta instrucción de Yahweh, aunque lea, aunque escuche los mensajes, las prédicas, las enseñanzas, las reflexiones, una alabanza preciosa, muchas veces no entiende esa instrucción. Eso éramos nosotros, ciegos y sordos espirituales, porque pasábamos mucho tiempo leyendo pasajes que sencillamente nos confundían, nos enredaban y decíamos, esto no es para mí, esto no lo entiendo. Uno no pasaba de leer las historias de Noé y de David y todas esas historias, las leíamos como historietas, como conocimiento, como cultura general, pero no entendíamos absolutamente nada. Por ejemplo, leíamos el libro de Zacarías 4, el 2 y el 3, y decíamos, que dice textualmente, y me pregunto, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro macizo, un candelabro arriba con 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Aquí vemos descrita, bien descrita, lo que es el candelabro, lo que es esa lamparita de la que le hablaba ahora. Esa lamparita con 7 lamparitas arriba, y que son como unos tubos que van hacia arriba y que esas lamparitas van llenas. Entonces aquí ahora las entendemos. Antes leíamos eso y uno decía, pero ¿qué es esto? Que con un candelabro arriba con 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas y que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Uno decía, ¿esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Pues ahora le damos infinitos agradecimientos a nuestro Padre Yahweh, que nos da la posibilidad de entender esto. Esto es una sabiduría hermosa la que Yahweh nos permite entender. Esto es un conocimiento precioso de su palabra, de su preciosa Torá. Yahweh nos está dando poco a poco el entendimiento y la posibilidad de ir comprendiendo cada día más estos misterios aquí escritos. No están ocultos, solo que sin el Ruach no podemos entender nada. Por eso digo, si nos disponemos, el Padre nos da de su espíritu y de su conocimiento y de su sabiduría para entender su palabra, esta palabra preciosa. Entonces podemos así conocer su carácter y su instrucción. Y entonces, pues así nos vamos a preparar y estamos alerta y no nos vamos a mover por emociones humanas, no. Esperamos que Yahweh nos guíe, nos indique a través de su palabra, de su Ruach HaKodesh, lo que debemos hacer ante tanto suceso. Nada de esto nos puede asombrar, no nos puede sorprender y nada nos va a tomar de sorpresa. Porque es una evidencia de que su regreso está muy pronto, está muy próximo. Entonces, de aquí en adelante viene una clara advertencia que Yahweh le dice a cada una de las 7 congregaciones que ya lo leímos.
de las 7 congregaciones, de esos 7 estilos de cómo llevan los hombres el conocimiento de Yahweh. Les da a los administradores de su rebaño, de cómo los hombres aquí en la tierra administran su congregaciones, administran su creación preciosa, de cómo los hombres guían espiritualmente a su pueblo. En el capítulo 2 del Apocalipsis, el mensaje va para las congregaciones de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, y con seguridad en alguna de ellas nos encontramos usted y yo. Ese es capítulo 2 de Revelaciones. Léaselo, pero eso sí, pídale primero al Padre Eterno que le hable a través de su palabra, que le abra el entendimiento para que usted pueda ir comprendiendo poco a poco. Usted lo lee y vuelve y lo lee y vuelve y lo lee y vuelve y lo lee con la ayuda del Ruach HaKodesh, y va a ver cómo Yahweh le va hablando a través de su palabra. Eso lo ha hecho conmigo, lo hace con usted y lo ha hecho con todos. Entonces leámosla, estudiémosla, no sin antes pedirle al Padre que nos dé ojos para ver lo que ojo no vio, oídos para oír y saber escuchar su voz, su llamado, y nos dé un corazón entendido para no dejarnos mover por emociones. Esto nos lo permite conocer y entender Yahweh si tenemos su Ruach. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de estar adormidos. Ese adormecimiento tenemos que dejarlo. Tenemos que dejar esa pereza, ese letardo para escudriñar su Torah. Ánimo, querida amiga. Ánimo, querido amigo. Esfuérzate y sé valiente. Preparémonos. Alistemos el vestido de novia. No puede tener manchas ni arrugas. Tenemos que purificarnos, limpiarnos cada día más. Limpiarnos porque tenemos mucha suciedad pegada a nuestra vida, a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestra boca, a nuestro corazón. Hay rencores, hay resentimientos, hay rabias, hay iras, hay contiendas, hay enojos, hay mentiras, hay críticas, hay chisme, hay malos pensamientos, y de todo eso tenemos que limpiarnos diariamente, porque esta vestidura de nuestra alma y de nuestro corazón y de nuestro cuerpo tiene que estar limpia. Ese es el vestido limpio, blanco y resplandeciente que Yahshua espera en su novia. Y recordemos que nosotros no somos parte de los invitados, nosotros queremos ser la novia. Preparar nuestra lámpara, tengámosla con aceite, tengamos la lámpara encendida. Esa actitud del alma, tenerla limpia, esa es la lámpara que tenemos que tenerla limpia y con aceite y encendida. Porque ya podemos sentir las pisadas del novio, ya se acerca. Y recuerde que usted y yo somos la novia, no queremos ser solo invitados. Apresurémonos, apresúrate tú que duermes, dice la palabra. No podemos dormir más. Los acontecimientos están cada día peor. Miremos cómo están los niños, los jóvenes. No podemos permitir que se cierre la puerta de las bodas y que quedemos afuera, porque será el lloro y el crujir de dientes. No habrá nada que hacer. No podemos permitir que eso pase en nosotros, que hemos sentido el llamado de Yahweh para conocerlo, para servirlo, para amarlo, para adorarlo, porque para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados nosotros, para alabanza y gloria de su nombre, para adorarlo y exaltarlo a Él. No podemos permitir que el llamado que Yahweh nos ha hecho nos quede ahí en stand-by, quede quieto. No podemos. Nosotros que hemos sido llamados tenemos que esforzarnos para ser escogidos, para ser parte de su remanente escogido. Porque acuérdese que la palabra es muy clara donde dice que muchos son los llamados, muchos, millones de millones, pero muy pocos serán los escogidos a nivel global.
Muy pocos serán los escogidos, porque Él no viene detrás del nombre de una iglesia. Él no viene por iglesias, no. Él viene por su templo, y el templo de Él somos usted y yo. Nosotros que tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro corazón, la presencia suya, la presencia del Espíritu de Yahweh. Estamos viendo apenas el reflejo de lo que se espera a este mundo pagano y rebelde. La desobediencia, porque no quieren entender. No podemos permitir tener una eternidad sin el Mashiach. No podemos permitirla. Nosotros ya estamos de parte de Yahweh. Nosotros ya somos parte del cuerpo del Mashiach. No podemos permitir que sea mutilada una de estas almas que tanto han querido buscarlo y que lo anhelamos y que lo amamos. No podemos permitir que sea mutilada una de estas partes por pereza, por sueño, por letardo. Pidámosle mucho al Padre Eterno que nos ayude. El Ruach HaKodesh es el único que convence de juicio, justicia y pecado. Pidámosle diariamente que nos ayude, que aumente nuestra emuná, porque ya sabemos, ya lo leímos, que sin emuná es imposible agradarlo a Él. Es imposible. Nosotros no podemos permitir que se nos enfríe este amor precioso, este amor inmenso, este primer amor que Él nos ha dado. No podemos permitir que se enfríe. No podemos permitir que se apaguen esos carbones que están encendidos. Cuando haya un carbón que esté apagado y que sintamos que ese carbón que hay en nuestra alma, ese espíritu de Yahweh, ese carboncito que hay, está apagado, está dormido, tiene pereza y sueño y letardo y desánimo. No podemos permitir, busquemos un carbón encendido y arrimémonos a ese carbón encendido. Con seguridad el carbón apagado se enciende con el que está encendido. Pidámosle al Padre que nos ayude y nos fortalezca. Tenemos que pedirle cada día más y más fortaleza a Él, que nos dé las fuerzas del búfalo, porque los acontecimientos que vamos a ver, que se nos van a presentar, tal vez muy cerca de nosotros, tal vez muy cerca de nuestras familias, inclusive a nosotros mismos nos van a tocar, nos van a tirar, lanzar dardos el enemigo. Pero no nos puede hacer daño, no puede penetrar en nuestras vidas, porque tenemos que fortalecernos en el Mashiach. Tenemos que fortalecernos en Él. Los acontecimientos con la juventud, con la niñez, y pedirle mucho al Padre Eterno que nos ayude y nos guarde y nos proteja y nos fortalezca, y envíe los ángeles malas de fuego alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, para que nos proteja. La tormenta se acerca. La tormenta se acerca, el Mashiach viene, ya sentimos sus pasos. No podemos permitir que se cierre la puerta y nosotros quedemos afuera. No podemos permitirlo. Aferrémonos a Él, leamos la palabra. No podemos tener pereza de leerla, no podemos coger la palabra para leerla porque tengo sueño, a ver, ahí me quedo dormida como lo hacía yo antes. No podemos hacer eso. Tenemos que pedirle al Espíritu de Yahweh y Él nos lo da, con seguridad Él nos lo da. La fortaleza, la fuerza, nos despierta, nos da ánimo. Madruguemos a darle gracias al Padre, a leer un pasaje, a estar en el secreto con Él, en intimidad con Él. Él nos fortalece así, Él nos da, entre más le pidamos, más hambre y sed de Él nos va a dar. Pidámosle ayuda, Él está ahí, Él es nuestro Padre. No hay un Padre bueno que su hijo le pida ayuda y por la ayuda que le pide le dé la espalda. Su palabra lo dice, cuando un hijo, por necio que sea, el hijo le pide pan al papá y el papá le da una piedra o una serpiente. No. El papá siempre, aunque el hijo sea desobediente, rebelde, ingrato, lo que sea, siempre ante una ayuda que le pida a un hijo, el padre siempre da lo mejor que tiene para su hijo. Mucho más el Padre Eterno que nos ama con amor eterno, mucho más Él que dio su vida, y derramó su sangre preciosa por nosotros, por usted y por mí. Él se hizo hombre siendo un Elohim, un Dios eterno, todopoderoso, se hizo hombre, se hizo vil,
para salvarnos, para ayudarnos. No podemos permitir que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. No podemos abrir puertas. Tenemos que ser esos carbones encendidos. Tenemos que ser esas lámparas encendidas. Mire cómo nos lo describe Yahweh en su palabra de una y de otra manera. Nos pone el ejemplo de los carbones encendidos. Nos pone el ejemplo de las lámparas encendidas. Nos pone el ejemplo de que debemos ser sal en la tierra. Nos pone el ejemplo que tenemos que ser columnas, que tenemos que ser lámparas encendidas que alumbran las tinieblas. Son muchos los ejemplos que nos pone para que nosotros los busquemos de una y de otra manera. Clamemos al Padre, clamemos con emuná, aprendamos a creer, a confiar y a obedecer su palabra. Los mandamientos son para obedecerlos. Los mandamientos son para que vivamos su palabra, que su palabra se haga vida en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Eterno, a entender esto. Ayúdanos, Padre Eterno, a comprender que cuando nosotros leamos el libro de Revelaciones, el mal llamado Apocalipsis, podamos entender. No entender para que nos dé miedo y nos pongamos nerviosos, deprimidos, ansiosos por lo que va a acontecer. No, al contrario, gocémonos. Entre más duras, entre más persecución, angustia y más temores y más cosas horribles hayan, la presencia de Yahweh está ahí. La gloria de Yahweh está ahí. Listo, preparado para cubrir su quejilá, para guardarnos en el puño de su mano, para cubrirnos con su talit, con su manto precioso. Él nos cubre y nos guarda. Él guarda a sus hijos porque nos ama con amor eterno, con amor olán. Él mismo lo dice en su palabra y nosotros creemos a su palabra, nosotros confiamos en su palabra. Su palabra es la única verdad. Dese cuenta que todo se está cumpliendo tal como lo dicen las escrituras. Por ahí oía a un necesito que decía hablando él y defendiendo él la emuná y defendiendo el conocimiento de Yahweh en la vida de los seres humanos, la muchachita adolescente le decía que la Biblia es un libro bobo, que es un libro sin razón, sin nada, que es un libro tonto, le decía la muchachita a mi nietecito. Y entonces él dice, me dio tristeza y dolor de ver esa ignorancia. Una niñita adolescente que jamás le ha dado por coger este maravilloso libro y leerlo. Ay, lo único que tenemos que decirle al Padre, saber que así está la gran mayoría de la humanidad, ciegas, sordas, con escamas en sus ojos, con basura en sus ojos, en sus oídos y en sus pensamientos. Padre, ayúdales, quítales esa basura de sus ojos. Dales ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido para que entiendan. Que se den cuenta que tú eres el único que nos puede sacar de Babilonia, del paganismo, de la inmundicia, de todo lo que hemos llevado hasta el día de hoy, la idolatría, la brujería, la hechicería, el satanismo, todo eso que nos acecha, todo eso que nos ha acechado, que nos ha contaminado durante toda la vida. El único que nos saca de allí es Yahweh a través de sus Ruach HaKodesh. Pidámosle a Él que nos ayude, nos ilumine y nos guíe a toda su emed, a toda su verdad. Gracias, Padre, por permitirnos tener un poquitico de claridad de todo lo que tú nos hablas a través de su palabra. Este pasaje, este capítulo 1 del libro de Revelaciones nos enseña mucho y nosotros apenas vimos una pequeña partecita de todo lo que tú nos enseñas a través de este capítulo 1. Padre, ayúdanos a entender que cuando lo volvamos a leer con entendimiento, profundizando en su palabra, en su Torah, lo podamos entender cada día más. Y de ahí en adelante entender cada día más. Aumenta nuestra emuná, Padre. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Así sea. Amén.